Así es, continuamos en este programa 78 de La Fragua. Voy a acomodar un poco este que me ha quedado bajito. El que no cambia todo, no cambia nada, nos decía Mercedes Sosa recién en el triunfo agrario de su disco Traigo un pueblo en mi voz de 1973. Esta es una música compuesta por Armando Tejada Gómez y por César Isela. En el segmento del día de hoy vamos a trabajar un poco sobre Mercedes Sosa, el movimiento Nuevo Cancionero, y lo vamos a hacer llegar un poco hacia el movimiento La Nueva Trova en Cuba. Todo esto homenajeando a la gran cantora argentina, la cantora latinoamericana, que el día de hoy estaría cumpliendo 89 años. Un 9 de julio en Tucumán, en 1935, nacía Mercedes, quien a sus 15 años cantó por primera vez en un acto escolar. Y bueno, su familia y todo el mundo que estaba ahí cerca indudablemente ha notado la particularidad que tenía esta persona para cantar, y de ahí en más ha nacido una cantora que bueno, nos ha llegado al corazón a muchísimas generaciones y que bueno, nos permite la verdad una llegada hacia un mensaje político muy interesante mediante la música, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy en día. Mercedes Sosa ha sido una artista impresionante que ya desde temprana edad, no me quiero arriesgar con el número, pero rondaba los 30 años, ha conocido a Oscar Matus, un mendocino que se había ido hacia Tucumán junto con Armando Tejada Gómez, para poder un poco, la lógica del viaje de estas dos personas era hacer llegar las músicas de Cuyo. Desde ahí, desde Mendoza, el corazón de Cuyo, querían hacer llegar sus músicas hacia el norte. Ellos decían que allí en el sur y en Cuyo se escuchaba la chacarera, se escuchaban los bailecitos, los carnavalitos, y ellos querían hacer llegar la cueca y la tonada. Así fue que viajan hacia el norte, conocen a Mercedes y unos años después regresan a Mendoza con muchísimo hambre de creación y con muchísimas ganas de interactuar y de hacer llegar su voz hacia todo el pueblo. De esta manera nos encontramos ante una situación muy interesante en el país, que hacia mediados de los 60, hacia principios de los 60, en general se estaba llevando a cabo el boom del folclore, que ha sido un fenómeno aquí en Argentina, en el cual las músicas folclóricas, las que eran más de campo, empezaron un poco a desplazar al tango de su posición en los grandes medios, en aquel momento la radio y un poco la televisión, dejándole lugar para poder difundir el folclore como si fuera la nueva música representativa de nuestro país, y con toda una posición alta justamente en los medios, lo que conlleva toda una difusión hacia toda la población. ¿Qué ocurre? De esta manera el boom del folclore lo que estaba difundiendo es algo que se ha denominado el paradigma clásico. El paradigma clásico ha sido los ideales que difundían estas músicas que aparecían ahí en los medios, en los festivales y demás, y que eran músicas muy bonitas, pero tenían un inconveniente, que es que estaban dejando de lado o transgiversando un poco la realidad de los campesinos, la realidad del pueblo, la realidad de las familias en general, promoviendo toda una letra y un contenido social que no transmitía estas cuestiones. Entonces se lloraba el pago perdido por las personas que habían viajado del campo hacia la ciudad en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. Se hablaba de las amadas, se hablaba del amor, cuestiones que Mercedes no va a dejar de lado en sus músicas, pero va a reivindicar la posición del pueblo y va a tratar de hacer llegar esta realidad que estaban viviendo los campesinos, que estaba viviendo el pueblo en general, los trabajadores, hacia toda la población que escuchaba también el folclore. Es notorio y conocido por muchas personas un hecho que ocurrió en 1962 en lo que es el Festival de Cosquín, que sigue en pie hasta el día de hoy. Festival de los más importantes difusores, por supuesto, del paradigma clásico en medio de este boom del folclore. Ante esta situación, Mercedes ha participado de las convocatorias, y por el contenido social que traían sus letras y sus músicas, y debido a que ella también se reconocía públicamente como comunista, no ha sido aceptada allí en el festival. Ocurre que en 1962 uno de sus amigos y gran cantor,
el maestro Jorge Cafrune se toma el atrevimiento, él mismo lo dice que es un atrevimiento, asumiendo las consecuencias que esto le podía traer con la gente de la organización del festival. Le invita a cantar a Mercedes Sosa allí en la Plaza Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui. Y bueno, no he estado ahí efectivamente, pero todo lo que he buscado y lo que se comenta de ese momento es que ha sido increíble, que ha sido un antes y un después en la población que asistía a estos festivales, siempre en pos de escuchar las músicas del paradigma clásico, y que esta ha sido una gran apertura para Mercedes en la inclusión de toda su música a los medios de comunicación y a los lugares en los que no estaba siendo aceptada anteriormente. Estos ideales que ella venía acarreando son los que terminan desatando un movimiento que fue gestionado por Oscar Matus, fue gestionado por Armando Tejada Gómez, fue gestionado por Tito Francia, por Mercedes Sosa. Muchísimos artistas, estos son los pioneros, pero esto se extiende hacia toda la patria grande. Aparecen toda Latinoamérica artistas que forman parte del movimiento, y estamos hablando del movimiento El Nuevo Cancionero, que en 1963, en enero, firman un manifiesto, el manifiesto del Nuevo Cancionero, expresando cuáles eran los objetivos de esta idea que estaban armando y de todo cuáles eran sus intenciones con esta lógica de la música, que la verdad que discernía mucho de lo que se venía consumiendo en los grandes medios en la Argentina de aquel entonces. Así que ahora vamos a escuchar Samba del Riego. Esta es una música que compuso también Armando Tejada Gómez, tremendo compositor argentino, y esta música aparece en Canciones con Fundamento. Presten atención a los discos que estaban presentando en ese momento, un disco denominado Canciones con Fundamento, cargado de contenido social y de la realidad de los peones de campo, la realidad de los trabajadores, la realidad de los pueblos originarios. Así que en 1965 en este disco salió Samba del Riego, música que escuchamos ahora a continuación. Por el Guaymallé, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral, se va tu caudal por el valle labrador, y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor va de sol a sol la sombra del vendimiador. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande en la voz del vino cantor la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor, ya sé que hay canción por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, tonada del Totoral, la luna rural y ha visto regar el sueño de mis abuelos, y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar, regador, algún día bajarás, trayendo en tu voz de menta y cedrón tonadas del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar cogollos de amor y de paz. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande en la voz del vino cantor la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor, ya sé qué canción por el rumbo agrario del sol. Continuamos entonces aquí
Aprovecho y les hago una pregunta para que respondan aquí en las redes, para que respondan en el WhatsApp, en el YouTube. ¿Conocían del Nuevo Cancionero? ¿Conocían del Paradigma Clásico? ¿Qué artistas conocen que han formado parte de este movimiento? Nos encantaría saber, la verdad. Así hacia el final del segmento podemos leer ahí lo que comentan. Un saludo grande me piden aquí para Silvina Sati, por supuesto, siempre presente, la verdad. Asistencia perfecta, un gustazo. Vamos a pasar entonces ahora a leer esto que ha sido denominado el Manifiesto del Nuevo Cancionero, y dice: la búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Sus artistas, desde los albores de una expresión popular propia, han intentado, con distinta suerte, incorporar la diversidad de géneros y manifestaciones de que disponían a su sensibilidad con el propósito de cantar al país todo. Ya Carlos Gardel, en los inicios de los modernos medios de difusión, incursionó como autor e intérprete, tanto en el género nativo, donde empezó su relevancia, como en el género típico ciudadano que encontró en el tango su forma más completa de expresión. Otros géneros populares entonces, como el vals, la polka, etc., no resultaron tan eficientes para traducir el modo de ser y sentir de las amplias capas populares del país creciente. En la búsqueda de su expresión, el artista popular adoptó y recreó los ritmos y melodías que, por su contenido y su forma, se adaptan más totalmente al gusto y a los sentimientos del pueblo. Esa interrelación entre el artista creador y el pueblo destinatario de sus obras dio nacimiento al tango, que, penetrando en la circunstancia viva de las masas, sería desde entonces la canción popular por definición, dada la preeminencia que en lo cultural, político, social y económico tendría también desde entonces Buenos Aires sobre el resto del país. La deformación geosociológica que este hecho político provocó en todos los órdenes de la vida del país debía alcanzar también la música nacional de inspiración popular. Se relega al interior, al hombre, paisaje y circunstancia histórica, y el país acentúa su fachada portuaria unilateral y por lo tanto muchas veces epidérmica. Porque durante muchas décadas el país fue eso, un rostro sin alma, aunque el tango, con su palpitante crónica dolorosa, con Tours y Flores, De Caro, Los Caló, Discépolo, Mansi y tantos otros fácilmente identificados, reclamará desde sus noches insomnes por el cercamiento del espíritu nacional y por la amputación feroz del país total. Es que el tango, merced a su buena suerte, ya había caído del ángel popular a las manos de los mercaderes y era divisa fuerte para la exportación turística. Fue entonces cuando lo condenaron a repetirse a sí mismo, hasta estereotipar un país de tarjeta postal, farolito mediante, ajeno a la sangre y el destino de su gente. Entonces se perpetró la división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano y el cancionero popular nativo de raíz folclórica. Oscuros intereses han alimentado, hasta la hostilidad, esta división que se hace más acentuada en nuestros días, llevando a autores, intérpretes y público a un antagonismo estéril, creando un falso dilema y escamoteando la cuestión principal que ahora plantea con más fuerza que nunca, la búsqueda de una música nacional de raíz popular, que exprese al país en su totalidad humana y regional, no por vía de un género único, que sería absurdo, sino por la concurrencia de sus variadas manifestaciones. Mientras más formas de expresión tenga un arte, más rica será la sensibilidad del pueblo al que va dirigido. No hay, pues, para el hombre argentino un dilema entre el tango y el folclore, música ciudadana o música regional, tipismo o nativismo. El dilema real del hombre argentino es, en este plano de sus intereses o desarrollo vital de su propia expresión popular y nacional, en la diversidad de sus formas y géneros, o estancamientos infecundo ante la invasión de las formas decadentes y descompuestas de los híbridos foráneos. Hay país para todo el cancionero, solo falta integrar un cancionero para todo el país. Una toma de conciencia, el auge de la música activa. En estos momentos, Buenos Aires y el país todo asisten a un poderoso resurgimiento de la música popular nativa, que ha motivado la inquietud por interpretar este fenómeno. Quienes se inclinan por considerar este resurgimiento como una moda a la manera de tantas que suelen asolar a la gran capital cosmopolita, puesto de todos los puertos. Pero un ceñido análisis de nuestra realidad no puede menos que alejarnos de este supuesto.
nosotros afirmamos que este resurgimiento de la música popular nativa no es un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino. En lo que respecta a Buenos Aires, apuntamos este hecho. Debido al auge industrial que se inicia a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la capital recibió el aporte masivo de inmensos contingentes humanos del interior del país. Ellos traían junto a la esperanza de una vida mejor en la gran ciudad sus raídas guitarras y la magia de sus paisajes natales. A la postre serían el mercado que exigiría cada día más música nacional nativa y que terminarían por imponer al hombre y la mujer porteños un gusto y una pasión inquietante por este inmenso y abismal país continente. Todo el país comenzó a verse a sí mismo en el cancionero, sospechando que a sus espaldas un mundo cautivante y desconocido se había puesto en movimiento. El auge de la música folclórica es un signo de madurez que el argentino ha logrado en el conocimiento del país real. Son los primeros síntomas masivos de una actitud cultural diferente. Ni desprecio ni olvido. El país existe. El pueblo del interior ha realizado ya la tercera fundación de Buenos Aires, esta vez desde adentro. La conciencia de ese ser en el país es irreversible y sus implicancias más profundas, de las que el cancionero nativo es solo su forma más visible, informarán y conformarán en adelante su destino histórico. Pero este descubrimiento de la tierra, esta valoración cultural nueva que intentamos desentrañar, debe ser ampliada y profundizada, so pena de que se pierda en el tráfago de los intereses creados y paralizantes. Si para muchos este hecho resulta una distracción o un espectáculo en ir más allá de sus apetencias inmediatas, el artista creador, con vocación nacional y raigambre popular, debe burlar esa trampa. Que no le escamoteen ni al artista ni a su pueblo. Esta toma de conciencia es lo que se propone el nuevo cancionero. Hasta el advenimiento de Buenaventura Luna y Atahualpa Yupanqui, el cancionero nativo se mantuvo en la etapa de formas estrictamente tradicionalistas y recopilativas. Se vertía el tema tal cual había sido hallado, en su versión primaria, con pocos y esporádicos aportes creadores que, casi sin excepción, se esforzaban por respetar el canon tradicional. De este celo por las formas originarias y puras, sobrevendrán luego los vicios que quieren hacer del cancionero popular nativo un solemne cadáver. En su tiempo, cuando lo principal era la difusión de la canción nativa, este estilo y este concepto tuvo una inmanejable justificación, y esa labor de tantos abnegados cultores y difusores de la canción vernácula nos merece un alto respeto. Entonces, el cancionero carecía de un sitio hondo y visible en la sensibilidad de amplios sectores del país. Era natural y lógica la insistencia en mostrarlo tal cual era o había sido en su origen, pero fue la fijación de este estado lo que degeneró en un folclorismo de tarjeta postal cuyos remanentes aún padecemos, sin vida ni vigencia para el hombre que construirá el país y modificaba día a día su realidad. Es como Buenaventura Luna en lo literario y con Atahualpa en lo musical, con quienes se inicia un empuje renovador que amplía su contenido sin resentir la raíz autóctona. En este hallazgo se sumará luego el aporte de músicos, poetas, intérpretes de las nuevas generaciones, que urgidos por desarrollar esa yeta de la sensibilidad popular han protagonizado el resurgimiento actual. Tanto Luna como Yupanqui surgen de las regiones más ricas en expresiones musicales, el norte y Cuyo. Estos, sin ser los únicos, son los más representativos precursores por la calidad y extensión de sus obras y en su vocación de expresar renovadamente la canción popular nativa, señala su origen el nuevo cancionero. Entonces, ¿qué es el nuevo cancionero? Es un movimiento literario musical dentro del ámbito de la música popular argentina. No nace por o como oposición a ninguna manifestación artística popular, sino como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo, y es su intención defender y profundizar ese desarrollo. Intentará asimilar todas las formas modernas de expresión que ponderen y amplíen la música popular, y es su propósito defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Aspira a renovar en forma y contenido nuestra música para adecuarla al ser y el sentir del país hoy. El nuevo cancionero no desdeña las expresiones tradicionales o de fuente folclórica de la música popular nativa. Por el contrario, se inspira en ellas y crea a partir de su contenido, pero no para hurtar del tesoro del pueblo, sino para devolver a ese patrimonio el tributo creador de las nuevas generaciones.
El nuevo cancionero se propone buscar la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos, la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras que lo expresen. Busca y promueve la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares, el cine, la danza, el teatro, etc. En una misma inquietud creadora que contenga el pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje. En este sentido, adhiere a la inquietud el nuevo cine, como también a todo intento de renovación que intente testimoniar y expresar por el arte nuestra apasionante realidad sin concesiones ni deformaciones. Rechaza todo regionalismo cerrado y busca expresar al país todo en la amplia gama de sus formas musicales. Se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical, tanto de origen folclórico como típico popular. Adelantará la necesidad de crear permanentemente formas y procedimientos interpretativos, así como obras de genuina identidad con el país de hoy, que enriquezcan la sensibilidad y la cultura de nuestro pueblo. Desechará, rechazará y denunciará al público, mediante el análisis esclarecido en cada caso, toda producción burda y subalterna que, con finalidad mercantil, intente encarecer tanto la inteligencia como la mora de nuestro pueblo. Acoge en sus principios a todos los artistas identificados con sus anhelos de valorar, profundizar, crear y desarrollar el arte popular, y en este sentido buscará la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América. Apoyará y estimulará el espíritu crítico en peñas, organizaciones culturales dedicadas a la difusión de nuestro acervo, para que el culto por lo nuestro deje de ser una mera distracción y se canalice en una comprensión seria y respetuosa de nuestro pasado y nuestro presente, mediante el estudio y el diálogo formativo de nuestras juventudes. El nuevo cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que el arte, como vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Así dice el manifiesto del nuevo cancionero, firmado aquí abajo por Tito Francia, Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero, Horacio Tuzoli, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, Perla Barta, Chango Leal, Graciela Lucero, Eduardo Aragón. Bueno, son muchísimos los artistas que han participado de este movimiento y como lo dejan excesivamente claro, digamos, en su manifiesto, la idea es romper un poco con estas fronteras planteadas por algunos sectores de la población y entender que el pueblo es uno solo, entender que el arte es un medio mediante el cual el pueblo hace sus descargos, sus denuncias y que entendernos como una sola unidad es lo más importante. Busca romper con esas fronteras y busca llevar este mensaje hacia toda la América. Es por esto que en otros países de aquí de la patria grande se han sumado otros artistas. Por ejemplo, menciono algunos de ellos. En Uruguay estaba Alfredo Citarrosa, en Chile Violeta Parra, en Brasil Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento también estaba ahí. Y hacia Cuba también aparecía Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla. Entonces este es un movimiento que en el 1963 presenta su manifiesto, pero es algo que se venía caldeando de antes y son las lógicas que traían todos estos artistas que efectivamente podemos ver en sus músicas el fuerte contenido social que tenían y todas las denuncias que realizan mediante sus letras sobre todas las injusticias que sufría la sociedad. Así que bueno, haciendo un poco énfasis en esta cuestión continental que tienen estas lógicas, vamos a pasar a ver un fragmento de un video de Mercedes en la Casa de las Américas, allí en Cuba, donde bueno, hay encuentros como estos y ahí se encuentra con diferentes artistas de los que acabamos de mencionar y nos va a dejar algunas palabras la mecha. Medio de comunicarme con la mayoría de la gente. Yo no soy poeta, no sé dialogar mucho con la gente, lo único que sé hacer es cantar. Así que es mi vehículo más inmediato de llegar a toda la gente. Y es la tarea en la cual, por más que yo quisiera dejar ya en este momento de hacerlo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque
Hay gente que canta para cual cantar es un escapismo. Para mí es mi aporte, el único aporte que yo doy como ser humano, mis compañeros, y al cambio que nosotros día a día se produce en nuestro país. ¿Tú crees en la eficacia de lo que se llama la canción protesta, la nueva trova? Yo creo eficacia en la canción testimonial. La canción de protesta la he utilizado mucho, indudablemente mal utilizado por los periodistas de derecha. ¿No es cierto? Como si protestar fuéramos unos niños para estar protestando. Nosotros estamos cantando una realidad. Desde cuál sea el punto de vista de Pablo Milanés, de Carlitos, nosotros cantamos una realidad. Nosotros no protestamos. En cuanto a la estamos fuente, denunciando. Nosotros cantamos una realidad, estamos protestando y denunciando, es lo que nos decía Mercedes allí. Y bueno, es un poco la lógica de estos ideales que nos transmitían. Muchos de estos artistas, ahí quien la estaba entrevistando le hablaba sobre la nueva trova, que es un poco el nombre que recibe el movimiento allí en Cuba. Hay muchos artistas, como mencionaba recién, allí aparece Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, y en la participación de ellos ha sido importantísima, bueno, siempre difundiendo los ideales de la revolución y poniendo al pueblo como el principal actor hacia donde hay que apuntar las miradas para poder vivir en una sociedad más justa, ¿no? Así que para eso vamos a escuchar un poco ahora una música de Carlos Puebla en su disco. Me llaman la atención los nombres de los discos, me parece importante recalcarlo. Canciones Revolucionarias, que en 1962 publicaba Carlos Puebla. Así que vamos a escuchar ahora Todo por la Reforma Agraria y ver un poco qué nos dice allí. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente plata que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. De todas maneras va, nos decía ahí Carlos Puebla. Este es simplemente uno de los ejemplos, un detalle que no me parece menor. El disco este de Canciones Revolucionarias tiene 52 canciones, todas y cada una haciendo denuncias de la situación del pueblo, digamos, todas y cada una reflejando un contenido político, social, revolucionario. Así que bueno, nos parece súper importante el contenido que tienen estas canciones y la importancia que han tenido estos artistas para el desarrollo de movimientos como son, por ejemplo, la Nueva Trova en Cuba. Allí han participado muchos artistas, siempre manteniendo esta lógica de expresarse políticamente mediante la música y la canción. Y bueno, uno de los representantes también de la Nueva Trova aquí es Silvio Rodríguez, quien en una entrevista es muy loco, que él menciona cómo la Nueva Trova existía, ellos tenían sus canciones y su movimiento estaba generado de manera informal, va a decir él, y cuando luego el Estado de repente toma esas músicas se da cuenta que estaban cumpliendo el rol que en Argentina cumplía en su momento el paradigma clásico con el boom del folclore, por ejemplo. Cuando el Estado empieza a tomar conciencia de ello, toma a esos artistas, los empieza a visibilizar, saca provecho de esta cuestión, y ahí es donde Silvio dice que ahora aparece el movimiento La Nueva Trova en mayúscula y ellos eran el movimiento La Nueva Trova en minúscula. Así que bueno, es muy interesante. Estos artistas han sido también perseguidos por las diferentes dictaduras militares que se han llevado a cabo en Latinoamérica en esas épocas, en los 60, 70. Y bueno, es un dato importante porque ver que los gobiernos de facto tiemblan ante las músicas que hacen estos artistas y ante el mensaje que puede llegar a la sociedad, me parece que es fiel signo de que están transmitiendo realidades y que al pueblo esto lo educa y que al pueblo la verdad que le sirve informarse sobre estas canciones. Muchos han sido exiliados durante esos años y bueno, entre ellos también, como les mencionaba, está el aporte de Silvio Rodríguez, tremendo cancionista que nos ha dejado músicas que hasta el día de hoy viene reproduciendo. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que opinaba Silvio al respecto de estas lógicas de la música. Así que escuchamos un pedacito, vemos un pedacito de un documental llamado Clave de Cuba que recomiendo, hecho por el canal Encuentro. Estos conciertos, mira, los de las cárceles y los de que hago para la gente así en las calles, quizás obedezcan a una misma vocación, aunque las circunstancias sean diferentes. A una misma vocación de dar que tengo desde siempre muy claramente definida, y sobre todo a una intuición que he tenido cuando he notado que algo hace falta y que yo puedo hacer algún tipo de contribución a eso que falta. Entonces, bueno, ahí lo escuchamos un poco a Silvio con bueno, la importancia que tiene él, muy similar a lo que nos decía Mercedes al respecto de yo lo único que sé hacer es cantar y es mi manera de entregarme al pueblo, algo así nos decía ella, y vemos un poco que lo que piensa Silvio es similar. Entonces esta es un poco los ideales de estos movimientos, Nuevo Cancionero, la Nueva Trova, movimientos artísticos que se llevaron a cabo en Latinoamérica a partir de principios de los 60 y que sembraron y dejaron las bases para lo que luego es el desarrollo artístico de muchos músicos, músicas, pintores, escritores, que bueno, hoy en día siguen manteniendo esta misma lógica. Me parece importante recalcar y me parece importante rescatar que ante las personas que nos expresamos mediante el arte y la creatividad, tratemos un poco de promover los ideales de la lucha revolucionaria, tratemos un poco de llevar esta realidad que vivimos todos los días a nuestras canciones, a lo que escribimos, a lo que filmamos, que entendamos un poco que el arte es un medio para
para poder transmitir nuestro mensaje y que saquemos lo que tenemos más adentro y entendamos que la sociedad se enriquece mucho de los aprendizajes que nos dejan las diferentes artes, como en este caso la música. Así que invitándolos un poco a que no bajemos los brazos, invitándolos un poco a seguir adelante, nos vamos a despedir un poco de este segmento con Historias de la Silla, del disco Causa y Azares, un poquito más viejo, de 1986, de Silvio Rodríguez.